Hola amigas y amigos, espero que se estén cuidando y hoy les traigo un tema que hemos titulado Preguntarnos siempre ¿para qué? Y uno dice, ¿por qué en la vida hay que preguntarse para qué? ¿Cuál es el sentido de las cosas que vivimos, de las realidades a las cuales nos enfrentamos? Yo creo que los seres humanos tenemos dos formas de funcionamiento. Un funcionamiento en equilibrio cotidiano, cuando la vida marcha de una manera en que todo discurre de una forma tranquila, pero también tenemos un momento, diríamos, de crisis. Aparecen en nuestra vida la irrupción de eventos que no esperábamos, que son impredecibles y que están dentro del campo de la psicología de la crisis o la psicología de la adversidad. Un momento con Patricia. Cuando uno se enfrenta a una situación de adversidad, rápidamente, emocionalmente, uno tiene que reorganizar las prioridades y es cuando, por lo general, surge la pregunta de ¿para qué tanto sufrimiento o para qué tenemos que enfrentar esto ahora? A veces los seres humanos nos preguntamos mucho los por qué sucedió, por qué, pero realmente los porqués no tienen tantas respuestas como los para qué. Diríamos que las crisis nos movilizan necesariamente a un cambio. Son como un tránsito entre una pérdida segura y una adquisición incierta. Este momento en que vive la humanidad, que es un momento de conmoción general, que todos estamos movilizando recursos adaptativos para enfrentar una nueva realidad, para enfrentar una realidad que uno no sabe cuánto va a durar, si es incierta, si se va a quedar para siempre. Todos estos momentos, por supuesto, de incertidumbre nos llevan a replantearnos los para qué de la vida. Y este es un momento existencial importante donde muchas veces no utilizamos los organizadores externos que usamos cotidianamente para preguntarnos para qué nos levantamos. Uno pregunta a una persona en su vida normal para qué se levanta y dice para ir a la escuela, para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio, para estudiar. Es decir, es como si la vida fuese una lista de tareas a la cual uno le hace checkmark. Pero cuando la vida nos confronta con una situación difícil, pues realmente el sufrimiento tiene que encontrarse a través de un sentido. ¿Qué sentido tiene para nosotros este sufrimiento? Un momento con Patricia. Yo he acompañado a muchos padres, por ejemplo, que lamentablemente han tenido que vivir la experiencia de perder un hijo y uno le pregunta cómo van a poder seguir viviendo y por lo general te dicen queremos apoyar a nuestro otro hijo o queremos encontrar en la vida algún sentido cuando nazca nuestro nieto. Es decir, que los momentos existenciales difíciles nos llevan a replantearnos las verdaderas esencias de la vida. A veces tenemos ofertas culturales o sociales de sentido como que uno busca la felicidad a través del dinero, a través de la fama, a través del éxito, pero cuando la vida nos coloca en situaciones de pérdida o en situaciones de amenaza o en situaciones en que uno tiene que salir fortalecido de un evento, pues nos vamos a encontrar con las verdaderas esencias. Si usted ahora hace una excavación profunda de los para qué del COVID-19, seguramente se va a encontrar con el valor de la vida, se va a encontrar con la familia, se va a encontrar con el aprender a amar y se va a encontrar con dejar un legado para los otros. Hay momentos en que cuando una persona termina su vida en las despedidas de duelo, ¿qué es lo que se dice? No se habla de los cursos que pasó, no se habla de los currículos que tienen. Generalmente se habla si esa persona tuvo la virtud, la utilidad de la vida, si esa persona dejó un legado para los otros. Ahí es donde están las verdaderas esencias que nos tocan la adversidad. Si usted trata de encontrar un resultado a los para qué existenciales de esta crisis del COVID-19,
pues llegue generalmente al verdadero sentido de la vida. Seguramente encontrará la respuesta. Nos vemos en otro momento. Gracias.